Habíamos estado viendo la última clase. Ya cuando quiera, Cris, larga la grabación porque vamos a empezar con el repaso, ¿no? Y ya puse a grabar, está grabando. Bueno, habíamos visto en la última clase acerca de la seguridad de salvación que, según el párrafo uno, dijimos que lo podíamos resumir con un título que decía que la seguridad es posible. Dentro de todo lo que decía, la declaración de fe, de lo que dice la declaración de fe, el título que le podíamos poner es La seguridad es posible. Esto es por los hermanitos, los que se llaman hermanos nuestros, pero que piensan diferente o que leen diferente las escrituras, que dicen que van a gloriarse en la seguridad de salvación es una cosa que no debe ser, porque ninguno puede estar seguro de su salvación. Nosotros pensamos lo contrario porque la Biblia nos lo dice. Y ahora lo vamos a ver, que para respaldar esta afirmación podemos decir, a modo de resumen, nada más que viene dada porque el Espíritu mismo, dice la Escritura, da testimonio a nuestro espíritu de qué, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 lo dice a eso. Lo dice la Escritura, no es que lo diga el que habla, ni lo predican los pastores reformados, sino que simplemente la Escritura lo dice, la Escritura lo afirma. También porque sabemos que nosotros le conocemos, dice Juan, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3 dice esto. Y sabemos, a pesar de que sabemos que nuestra salvación es por fe, por la gracia de Dios y por la sola fe, no por obras, no depende de lo que hagamos, no depende de guardar los mandamientos para que seamos salvos, pero sí sabemos que todo creyente genuino se esfuerza por luchar por su santificación, por luchar contra su propia concupiscencia, la concupiscencia de su carne, y por la influencia esa de los poderes que andan en las regiones celestes, como dice Pablo en Efesios 6:12. Y así demostramos nosotros, los que tenemos seguridad de salvación, que queremos hacer la voluntad de Dios, no de la forma perfecta, como siempre lo digo, pero sí sinceramente tratamos de hacer, de agradar a Dios haciendo su voluntad. Y también porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece como en muerte. Eso dice primera de Juan 3:14. Y también sabemos que un verdadero hijo de Dios acepta gustosamente, no por obligación, la exhortación que dice por lo menos Juan, no amemos de palabra y de lengua, dice, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18 y continúa y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Y el versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo no vamos a tener seguridad? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros porque se nos ocurre. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? ¿Cuál es el eje, la médula de todo esto? Es que tenemos que ser sensibles a la influencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Y el que no es espiritual, el que se cree salvo, pero realmente no es un convertido, un hombre espiritual, con un nuevo corazón, un hombre regenerado, no puede sentir esta influencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, nosotros los que somos realmente regenerados porque hemos sido llamados de muerte a vida por el Espíritu Santo y hemos sido regenerados, hemos sido
llevados a la vida espiritual que antes no teníamos, nosotros sí podemos compartir cosas con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios, lo dice Romanos 8:16 que leímos al principio. Y Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, nuestra vocación y elección no viene dada por nosotros, la elección la hace Dios a nosotros, sin ningún mérito, por solo su gracia. En conclusión, hermanos, con estos argumentos de las Escrituras podemos estar seguros de nuestra salvación, siempre y cuando, claro esté, estemos espiritualmente afirmados en la fe y en la verdad, en la fe que las Escrituras nos dan a nosotros. Entonces, con respecto ahora al párrafo 2, podemos decir que habíamos titulado el párrafo 2 como la seguridad es infalible, porque habla de eso, de la infalibilidad de la salvación. Es infalible, ¿por qué? Aunque hay muchos que por cierta circunstancia, como el haber hecho, por ejemplo, la oración del pecador, ¿querés ser salvo? Sí, vení que te digo cómo es, hacer una oración y ya sos salvo. Se creen salvos, los hechos demuestran, de hecho y por la palabra, que su salvación o su seguridad de salvación dura muy poco, es algo efímero, es algo que dura un tiempo y después son aquellos que llamamos apóstatas porque dejan la fe y se dedican a su vida mundana. Entonces, respecto al creyente, afirmábamos esto de acuerdo a la contundente afirmación no nuestra, sino que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos 6:17 y 18, que dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para hacer que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y también Hebreos 7:22 nos dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y por último, en Hebreos 10:14 y 19 leemos que Jesús con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y aquí está el meollo de la cuestión, la sangre de Jesucristo. Es por la sangre de Jesucristo que nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación, no porque nosotros la quisimos, sino porque Él nos la dio, por el trabajo que hizo con el plan de redención en cada uno de sus elegidos. Concluimos, pues, sin lugar a dudas, porque lo respaldamos con la Biblia, no con nuestras propias palabras, que nuestra seguridad no solo es posible, como dice el párrafo 1, sino que además es infalible, según lo leíamos en el párrafo 2 y lo estudiamos la otra semana. Entonces, ahora vamos a ver el párrafo 3 de la declaración de fe, vamos a leer a ver qué dice. Y el título que le podemos poner al párrafo 3 ya vamos a ver cuál es. Dice así el párrafo 3 de la declaración de fe. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Ahora, después yo explico todo lo que quiere decir esto, ¿no? Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo en el Espíritu Santo.
en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje, porque también somos acusados de ser libertinos. Como estamos seguros de nuestra salvación, está claro que podemos hacer lo que fuere, lo que quisiéramos, aún pecar, porque total ya somos salvos. Yo tenía un hermano en la fe, o tal vez era un primo, no era hermano, no llegaba a hermano, pero decía eso. Ahora puedo hacer lo que quiera, total ya soy salvo. Vamos a aplicar el párrafo 3. Este título que le podemos poner es que la seguridad es alcanzable, alcanzable, la podemos alcanzar. Y existen aquí, si lo analizamos a este párrafo 3 por lo que leímos, tres cuestiones para analizar en este párrafo. Primero, la dificultad para alcanzar esta seguridad infalible. La segunda cuestión es la provisión para alcanzarla, que proviene de Dios, no de nosotros. Y en tercer lugar, algo que depende de nosotros, que es el deber de alcanzarla. Así que vamos a ver la dificultad. Esta dificultad se presenta primeramente en que esta seguridad infalible no pertenece a la fe, no pertenece a la fe salvífica, la misma fe que nos llevó a la salvación, reconociendo nuestros pecados delante de Dios y yendo en humillación a confesar nuestros pecados, no es la que nos da la seguridad de salvación así como nos dio la fe para creer. No es lo mismo. Sino que el creyente debe antes luchar con muchas cuestiones antes de que su crecimiento y discernimiento espiritual le permitan alcanzar esta seguridad. Tiene que crecer espiritualmente en la fe, tiene que crecer espiritualmente en el fruto del Espíritu para que se pueda manifestar se empiece a esbozar en el creyente una cierta seguridad de salvación, de que es salvo, porque el Espíritu es el que tiene que hablar. El Espíritu, como leíamos hoy, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es así porque no todos alcanzan una seguridad infalible en el momento de creer. Hay algunos que sí. Por ejemplo, en la Biblia tenemos en el libro de Hechos el carcelero de Filipos que tuvo una seguridad de entrada de que ya era salvo por lo que le dijeron los apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, de todas formas, todos los llamados eficazmente a salvación, llamados por Dios, no llamados por motus propio, poseen esa fe salvífica que es don de Dios y que les permite alcanzar la salvación efectivamente, pero no necesariamente alcanzan a su vez la seguridad de salvación, una seguridad firme en su salvación. No está manifestada en el creyente de la misma manera que está manifestada la fe para creer. Esto es principalmente por la lucha del creyente con su propia concupiscencia, lo que lo lleva al pecado una y otra vez, entra y sale, hasta que va creciendo en su santificación progresiva y en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, sabemos que es lo que dice, que son los 9 componentes del fruto del Espíritu. En la manera que se va manifestando en el creyente el fruto del Espíritu, él va santificándose progresivamente más y más y se va manifestando en el propio creyente esa seguridad de que es salvo. Y la Biblia nos enseña además que la fe salvífica y la seguridad de ser cristiano son cosas diferentes. Por ejemplo, si leemos 1 de Juan 5:13, leemos que dice Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, creemos en el nombre del Hijo de Dios, por eso somos salvos.
pero no por eso estamos seguros de que tenemos la vida eterna. Y Juan acá nos está diciendo que para que sepáis que tenéis la vida eterna, Él lo está afirmando a través de la voz del Espíritu Santo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, para que nos afirmemos en el nombre del Hijo de Dios, que es el que genera toda esta seguridad en nosotros. También vemos esto cuando leemos a Pedro, que nos pide que a nuestra fe agreguemos algunas obras del Espíritu. Esto lo leemos en segunda de Pedro 1, del 5 al 10, que dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es algo que nos toca a nosotros en cierta parte. La parte de Dios es nuestra elección. Él nos eligió a nosotros. Y nuestra vocación es ahora el servir a Dios. Haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. O sea, tenemos que perseverar en la fe nosotros. ¿Para qué? Para que el amor, el afecto fraternal y todas estas cuestiones que tienen que ver con el fruto del Espíritu se vayan dando nosotros y nosotros las vayamos aplicando y que nuestra fe sea una fe que obra, no una fe muerta, una fe pasiva. Y con eso nuestra seguridad de salvación se va a ir esbozando cada vez con más firmeza en nosotros. Aunque todos los cristianos llamados eficazmente al momento de creer tienen dentro de sí, podemos decir, la semilla de la seguridad, es evidente que hay muchos que no la desarrollan de entrada en el mismo momento que creen, sino después de perseverar un tiempo en su santificación. Hasta tanto es algo que va y viene, es algo vago. Traigo como ejemplo algunas afirmaciones del Espíritu acerca de la seguridad que debe tener el verdadero creyente. Por ejemplo, en primera a los Tesalonicenses 1:3 leemos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto era parte de los tesalonicenses, era la forma que tenían ellos en su fe, que no es la misma forma que tenemos muchos de nosotros en nuestra fe. Ellos esbozaban el amor, la esperanza, la constancia sobre todas las cosas. ¿En qué? En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1:4 leemos que es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Otro ítem de seguridad. Romanos 8:15. Pues habéis recibido el espíritu no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción recibimos. Y en Gálatas 4:6, estos dos versículos los vamos a repetir un poco más extensamente ahora en el otro punto. Dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Es evidente que esta seguridad infalible tiene que ver con el crecimiento espiritual de cada creyente, de cada uno, no solamente de su salvación efectiva,
Una cosa es la salvación y otra cosa diferente es la seguridad de esa salvación, la seguridad de la vida eterna. De hecho, la seguridad de salvación no es necesariamente tampoco una condición para la vida eterna. Yo no soy salvo porque tenga o no tenga seguridad de salvación. Soy salvo porque Dios me eligió y me dio de su espíritu por gracia y me dio la fe para creer. Es un resultado de esta, es un resultado de la vida eterna, la seguridad que se manifiesta como en el fruto del espíritu en la vida del creyente. Cuando el espíritu obra dando el fruto y manifestándose en la vida del creyente, el creyente va creciendo en santidad y va creciendo en seguridad. Segundo punto, dijimos que es la provisión que viene de Dios. Con respecto a estas hay dos medidas que nos proveen esa seguridad. Dos medios, perdón, que nos proveen esa seguridad. Por un lado, el Espíritu Santo de Dios y por otro lado, los medios de gracia. El Espíritu Santo de Dios es lo que viene de parte de Dios y los medios de gracia son la parte que nos toca a nosotros. Entonces, estos se manifiestan en todos los creyentes, no es en algunos sí y en otros no, en todos los creyentes, de una manera mayor o menor, pero en todos los creyentes. Por ejemplo, el espíritu de adopción es dado a todos los creyentes como una revelación extraordinaria, nos dice la declaración de fe. Y eso lo podemos ver en Romanos 8, 15 y 16, que ya habíamos leído el 15, vamos a leer ahora el 15 y 16. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, el que no está seguro de su salvación tiene que estar seguro, tampoco debe estar seguro de tener el Espíritu Santo de Dios. Porque si no está seguro de su salvación y es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es porque somos nuevas criaturas, somos hombres espirituales, renacidos espiritualmente, regenerados, y tenemos el testimonio del Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Entonces, esta es la provisión de Dios, no es una cuestión nuestra. En Gálatas 4, leímos el 4:6, ahora vamos a leer del 4 al 6, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que eso lo maneja Dios, no nosotros, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido adoptados por Dios, somos hijos de Dios por adopción. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Vuelvo a repetir, es una cuestión espiritual esto. Y se han de discernir las cuestiones espirituales como espiritualmente. Primera a los Corintios 2:14, ¿qué dice? Un versículo hermoso que ese sí lo tenemos que tener memorizado. Pero para el hombre natural, las cosas espirituales son locuras, dice, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquel que niega la seguridad de salvación tiene que preguntarse si realmente tiene el Espíritu Santo en él, morando en él. Porque el que tiene el Espíritu Santo morando en él tiene ya un discernimiento espiritual superior al que cualquier no convertido tiene. ¿Por qué? Porque el hombre no convertido no sabe de las cosas espirituales, no las puede discernir, no las puede ni conocer, ni siquiera inventar tampoco. Puede creerse salvo, pero es difícil que lo sea si no tiene un mínimo discernimiento espiritual. Por último, en
en Gálatas 3:2 leemos, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo enojado, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, la seguridad radica sí en la fe, pero no es lo mismo y no se da al mismo tiempo, vuelvo a repetir lo que repetía al principio, no se da al mismo tiempo que esa fe salvífica nos hace ver nuestra pecaminosidad delante de Dios y ir a sus pies en confesión, arrepentimiento y fe. No son iguales los tiempos, no son los mismos tiempos. Por otra parte, el tercer medio es los medios, habíamos visto la obra del Espíritu, ahora los medios de gracia, la parte que nos toca a nosotros. Lo del Espíritu corresponde a Dios, todas las cosas que Dios nos da. Ahora los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición son cosas simples, no son cosas complicadas ni raras, que están al alcance de todos los creyentes y que son parte de, eso sí, una disciplina espiritual, a las que todos nos debemos someter como hijos de Dios. No es una cuestión que viene sola. La disciplina espiritual son cosas a las que nosotros nos tenemos que someter, por eso es una disciplina. Por ejemplo, la oración es un medio de gracia y parte de la disciplina a la que nos tenemos que someter porque a nuestra carne no le gusta orar. El estudio de la palabra, idem, es una disciplina porque a nuestra carne no le gusta leer la palabra de Dios. Si estamos en la carne, menos que menos. Otro, el autoexamen diario. Todos los creyentes debemos examinarnos diariamente para ver cómo estamos en la fe, cómo estamos en el fruto del Espíritu, cómo estamos marchando como cristianos. La asistencia a los cultos es otro medio de gracia, la asistencia a los cultos regularmente, el bautismo, la cena del Señor y la comunión cristiana, que no es lo mismo que reunirnos cada domingo, no significa la comunión cristiana reunirnos cada domingo, significa visitar, significa asistir a todos los llamamientos que hay a esas santas convocaciones, reuniones de la iglesia, fuera de lo que son los domingos, etcétera, etcétera. El conectarse, por ejemplo, los jueves a las 9 de la noche para recibir enseñanza de la palabra de Dios también es un medio de gracia, porque la palabra viene de parte de Dios, no es porque a mí me gusta estar acá. A mí me gusta estar aquí, sí, pero estoy cumpliendo con una obra que Dios me da para que yo la haga. Y es un medio de gracia del que pueden disfrutar los que están del otro lado, porque es la palabra de Dios. Entonces, por último, vemos el deber de alcanzar la seguridad y vimos, para no perdernos, vimos la dificultad que teníamos en alcanzar la seguridad. Segundo, la provisión, que es la parte que viene de Dios. Y por último, el deber de alcanzar la seguridad, que es consecuencia de la ética de asirnos a la palabra de Dios. Es una provisión divina la palabra de Dios, y el asirnos al estudiar, al leer, al someternos a la palabra de Dios es una consecuencia de la ética. Voy a definir ética cristiana. Y no la voy a definir yo porque a mí me gusta, la voy a definir leyendo la palabra de Dios. Colosenses 3 del 1 al 6. Si pues habéis resucitado con Cristo, es un condicional que pone Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note esta última frase, los hijos de desobediencia, no está hablando de inconversos, son hijos de desobediencia, hijos desviados de lo que tienen que hacer. Entonces hay que sacar la vista de las cosas terrenales para poner la vista ¿dónde? Donde corresponde, que son en las cosas celestiales. Por eso muchos tienen problemas espiritualmente para el discernimiento, porque ponen las cosas más en las cuestiones terrenales que en las celestiales. Respecto al deber, la declaración de fe hace dos observaciones. Primero, una obligación universal, y segundo, sus motivaciones santas. Primero, es nuestro deber esforzarnos en alcanzar esta seguridad, no solo porque es alcanzable, nos debemos a ella, sino porque es santificante. Al esforzarme yo por alcanzar la seguridad de salvación, me voy santificando. Por ejemplo, produce en nosotros un crecimiento. Esto lo dice la declaración de fe. Yo lo estoy parafraseando para que lo podamos entender y abriendo a la palabra de Dios para que podamos tener un respaldo bíblico. Por ejemplo, un crecimiento en la paz y el gozo del Espíritu Santo, como lo dice la declaración de fe, eso lo podemos leer en Romanos 15:13, que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. También en amor y gratitud a Dios. Primera de Juan 4:16 y 19 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 19. Nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. También en fuerza y alegría de los deberes de la obediencia. Fuerza y alegría en los deberes de la obediencia. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estos pasajes nos estimulan y consuelan, por lo menos a mí, alentándonos a la santificación para la gloria de Dios, no por otro motivo. El alcanzar seguridad no radica en un esfuerzo egoísta de mi parte, sino que es un deber disciplinarnos en los medios de gracia que Dios nos provee, porque todo viene de Dios. Nosotros tenemos simplemente que capitalizar lo que tenemos de parte de Dios. Como último punto vamos a ver la seguridad es variable, que sería el título del párrafo 4 que vamos a leer a continuación. ¿Qué hora es? Voy a ver la hora para no estamos bien. Párrafo 4 dice, la declaración de fe. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. O sea que
están eximidos de perder la salvación. La salvación no se pierde, pero sí Dios puede retirar sus medios de gracia en nuestra vida y dejarnos en completa oscuridad en ciertas ocasiones. En este último párrafo hay 4 consideraciones en el párrafo 4. Primero, la negligencia y el descuido pueden robar al creyente la seguridad. Leemos Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, nos dice Pablo. Y la negligencia y el descuido en nuestro crecimiento espiritual y santificación son 2 motivos principales por los cuales podemos contristar el Espíritu Santo. Y 2 motivos, además de principales, por lo grave que son, porque ser negligente en cuanto a nuestro crecimiento espiritual nos rebaja como cristianos, nos deja en el primer escalón y ahí quedamos y no crecemos más. Lo grave es que tampoco crecemos en santificación, no podemos crecer en santificación si no crecemos espiritualmente. Entonces, ceder a una tentación repentina, como nos nombra la declaración de fe, también puede minar fuertemente la seguridad del creyente que está en esa situación. Por ejemplo, leemos el Salmo 31:22, que dice, Salmo 31, versículo 22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y el Salmo 77, 7 y 8 dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Los puritanos pensaban que estas dudas en el creyente, este tipo de duda en el creyente, se debían a la disciplina de Dios, que Dios aplicaba en ciertos casos de negligencia para con la palabra de Dios y para con su deber de santificarse. Entonces, la disciplina de Dios caía sobre este creyente y Dios retiraba temporalmente, como dice la declaración de fe, su favor a modo de disciplina, lo hacía reflexionar y volverse en temor reverente, como dice el Salmo ahí, a la confesión y el arrepentimiento por sentirse perdido por su pecado flagrante, sin seguridad ninguna de que es salvo. Porque si yo soy capaz de caer a un nivel tan bajo, se preguntaba el creyente como en el Salmo, ¿quién me garantiza que Dios siga siendo propicio a mí? Pero luego Dios restaura. Si leemos Proverbio 28:13, leemos que el que encubre su pecado no prosperará. Más, si confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Nuestro Dios es fiel para con los suyos, para con su llamado, y no dejará caído al justo por siempre. Entonces nos levantará de esa situación, nos recompensará de acuerdo a nuestro grado de arrepentimiento y nos volverá en algún momento a la fe verdadera y al camino recto, para que podamos andar en dependencia de Él como es su voluntad, haciendo obras dignas de arrepentimiento, porque la santificación no es negociable, la santificación es un deber que nosotros, por esta ética que habíamos leído recién, que, perdón, me estaba quedando sin voz, por eso tomo un poco de agua, por esta ética y por llevar gloria a Dios con nuestra santificación y con nuestro andar cristiano, debemos buscar crecer en santificación, crecer en un continuo arrepentimiento, en un continuo autoexamen de nuestras vidas para saber si estamos bien posicionados en la fe o si estamos decayendo en algún grado. Vimos el tema de los medios de gracia que debemos cumplimentar nosotros y vimos que es una disciplina
no es una cuestión que venga sola. Yo me tengo que disciplinar para poder cumplir con los medios de gracia. Desgraciadamente, en muchos de nosotros, la oración es una carga muchas veces, es algo que no queremos hacer, es algo que dejamos para después, porque no nos gusta orar, al cuerpo no le gusta orar. Entonces concluimos que sin lugar a dudas, porque lo respaldamos con la Biblia, nuestra seguridad no solo es posible, sino es infalible y es alcanzable. Y Dios restaura al caído, aunque el caído sea infiel, Dios permanece fiel, dice su palabra. Así que hermanos, con esto terminamos con el párrafo 4, el último párrafo del capítulo 18. Ahora quiero escucharlos a ustedes, alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o lo que se les ocurra. Alguna corrección que quieran hacer, algo que no entendieron y que quiere que se lo explique nuevamente, pero creo que estuvo claro porque no son Muy claro como versículos siempre, Oscar. complicados. Yo me disculpo porque llegué tarde por el tema, tenía otro Zoom con el consejo de Abra, así que bueno, ya me pude conectar un poco iniciado, pero siempre muy claro y este capítulo 18, la verdad que no deja de darnos, por lo menos a mí, esa frescura a la convicción, porque como dice acá en la parte inicial del párrafo 4, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida, interrumpida de diversas maneras, y a veces también nos genera en lo largo de nuestra vida espiritual dudas y sensaciones como que si yo Claro, estaré alcanzando esto, seré salvo y cuántas cosas más. Y lo conecto con el párrafo 3 donde dice, sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. O sea, yo digo que qué importante la obra del Espíritu Santo y especialmente en este tema de la seguridad de la salvación. Y a mí me trae siempre ese alivio y esa gana de decir, Señor, es tuya la salvación porque has intervenido desde el principio, ¿no? Así que, ¿y claro. cuántos hermanos a veces la padecen, ¿no? La pasan mal, porque tenemos la tendencia de querer agradar al Señor por nuestros méritos, ¿no? Para tratar de tener algo bueno, pero bueno. No, no. Gracias, Oscar, muy linda la clase. Bueno, Buenas noches, hermano. buenas Bendiciones. noches, Sisto, ¿cómo ¿Cómo andamos? ¿Bien? están? Bien acá, lamentándonos porque nos cambiaron el horario de salida a la tarde. En realidad parece que todo el comercio va a abrir a la tarde a las 5:30, cierran a las 9:30, entonces ya nosotros llegamos tipo 10 menos cuarto, agarramos la última partecita, vamos a estar agarrando. Porque como decía el pastor, son maravillosas las enseñanzas, clara, concisa, y realmente nos llena de alegría poder escuchar y compartir y seguir conociendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y justamente sobre este capítulo en particular, eh, la verdad que a nosotros nos llena de esperanza y de alegría y de gozo, saber que por más torpeza, por nuestra torpeza o negligencia, este, el Señor, está, el Dios soberano que tenemos, es muy misericordioso y bondadoso, como siempre digo yo cuando hablo con Pat, y por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, ¿sí? Y eso es lo maravilloso de este capítulo, de este párrafo, por lo menos lo que hemos podido escuchar al último. Así que bueno, eso simplemente, Oscar, animarlo a que Bueno, siga adelante con estas enseñanzas que son hermosas. seguimos. Tenemos 32 capítulos, así que vamos recién por la mitad.
Así es, falta bastante todavía. Pero es lindo Bueno, saber en qué creemos, porque a veces nos parece que sabemos, pero hay un dicho que dice que el hombre no sabe que no sabe, pero cree que sabe lo que no sabe. Y en nosotros no es diferente, ¿no? es un trabalengua, ¿no? Pero es verdad. Pero es así. El hombre se Sí, cree que sabe lo que no sabe, pero sí. no sabe que no sabe lo que cree que sabe. Ujú. Por eso cuando uno hace una pregunta y cree que, bueno, cuando preguntó el pastor el miércoles, ayer, ¿cuánto sabíamos de la Biblia? ¿Del 1 al 10 o del 1 al 100? No me acuerdo cuánto era la escala, más o menos era del 1 al 10. Algunos decían 6, otros decían, yo digo, qué arriesgado, ¿no? Porque yo no debo andar ni por el 0,2%, Arriesgado, porque yo cuando más aprendo, más veo lo que me falta saber. Es verdad. tal cual, Cuando tal cual. más aprendo, más me doy cuenta lo ignorante que soy. Estaría bueno hacer una encuesta general Así así, es. ¿no? A mí me gustó la firmeza de Claudia. Dos, dijo ella. Digo, Dos, está bueno, bien. ya No, pero es que es real, porque a ver, es como vos decís, hay temas que creemos que los dominamos, pero es tan viva la palabra que mientras más vas cavando y cavando y cavando, te encuentras con más cosas, más cosas. Me hace acordar mucho, Oscar, a un libro del doctor Dobson que decía, dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás, ¿no? Es como que claro, cuando claro. más nos acercamos al Señor, Él se hace uno más para atrás, ¿viste? Para que sigamos avanzando. Pero tremendo, Y que no te hagan una pregunta, porque ahí te complica la vida, ¿no? tal cual, tal cual. Por Pero eso muy yo bien, les pido que pregunten, porque aprendemos los dos, de este lado y de aquel, ¿no? claro, claro. La pregunta se aprende. Tal vez, Oscar, ¿sabes qué? Como para el otro jueves que tengamos, que puedas preparar un pequeño copete de 5 o 10 minutos para no desviarte de la clase, de por qué esta doctrina de la seguridad, de la salvación, la perseverancia o la preservación, que sería lo más correcto, ¿por qué es tan desvirtuada? ¿Por qué es tan fácil eh, los hermanos carismáticos o hay otros hermanos que creen que la salvación se pierde? Y yo sé la respuesta rápida cuál puede ser, ¿no? Pero eh, un poco es de apologética. ¿Cómo podemos refutar ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Porque sería lindo un poquito de apologética sobre este tema que va a ser muy, muy bueno para tener armas de defensa concretas ante la duda, ¿no? Porque son temas que muy, muy comúnmente se vuelca a la banquina y, Sí, me y parece excelente, pastor. Sí, sí, es sale de la cierto, ruta, ¿no? pero yo creo que estás pidiendo algo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero vos fijate que esto viene desde el siglo cuarto con Pelagio y Agustín que hablaban del tema este, y Pelagio Sí, decía que la salvación se perdía. La claro, salvación se perdía. Después lo agarró Arminio y también decía lo mismo. Y uno de sí, los puntos, el último punto de sus 5 puntos de arminianismo, dice que la salvación se puede perder, claro. No, se incluso puede decía que caer el de la hombre no gracia. está, claro, decían que el hombre no está totalmente corrompido, sino Claro, parcialmente, ¿viste? Que hay algo rescatable de todo esto, pero es tremendo. Sí, sí, eso fue una de las primeras charlas, me acuerdo cuando vino Walter Rudley acá a Fotia y tocó el tema de la enseñanza de Pelagio y de Agustín de Hipona, y era resaltar eso, ¿viste? El contraste que había. Pero está muy claro. bueno porque a veces estas herramientas de apologética sirven porque uno siempre tiene contacto y charlas, y a veces lo leen en Facebook, ¿no? Los barbarazos que ponen algunos. Este, y digo, qué bueno tener una especie de contestación sencilla, práctica, porque sacan temas de hebreo que no tienen nada que ver con la pérdida de salvación.
Al Claro, contrario, creo ¿no? que la afirma más todavía, ¿viste? Afirma más La todavía, afirma sí. más Cuando todavía. hablamos, siempre te tiran Efesios 6, ¿viste? Efesios 6:4 y te dicen que... Tal cual, Pero bueno, pero es sí, una cuestión del arminianismo que yo lo veo y digo, no puede ser que haya gente que crea esto. sí. Yo hasta el día de hoy, pero es mi posición, no por orgulloso ni No, soberbio, no, sino que no, no me no. explico cómo puede creer una persona una cosa así cuando se Sí. afirma tan claramente la seguridad de salvación en la Biblia, porque la Por la, salvación, si por la viniera de nosotros, exactamente, es lo que te iba a es decir. que ahí está el kit de la cuestión. El arminiano piensa y el pelagiano o el semipelagiano Sí, piensa que el hombre es el que tiene la última palabra en la salvación. exactamente, Entonces, si exactamente. el hombre tiene la última palabra en la salvación, claro, de ahí sí se puede perder, porque depende del hombre. Pero como la salvación depende de Dios de principio a fin, El solo hecho de intervenir nada más Dios ya está garantizando la inmutabilidad de su consejo. El solo hecho de exactamente. intervenir nada más. Por eso, entonces, Pero no, bueno, para mí no hay mucha discusión. Se puede discutir todo lo que quiera, pero no hay demasiada discusión. Pero podemos hacer, sí, un resumen pequeño como para tener un argumento claro en los cuales claro, claro. se esbocen, qué sé yo, hay 6, 7 versículos ahí al toque que se pueden memorizar fácil para tener la seguridad de la salvación. Ya Juan 10 nomás lo tenés a Juan 10 de principio a fin, que, Tal cual. bueno, Bueno, gracias, hermano, ¿ninguna gracias. pregunta? Gracias, gracias, Oscarcito. Salvo Daniel, Bueno, no, no, Sí, seguridad. gracias, gracias, gracias por todo lo que eh, se ha escuchado, se ha enseñado. El crecimiento en santificación nos da seguridad cuando vamos creciendo en santificación. Eh, que debemos crecer espiritualmente a través del conocimiento de su palabra. Sin ella y los medios de gracia que usted ha nombrado, realmente eh, ahí me ha sorprendido que son disciplinas espirituales. Y claro, realmente, porque eso no viene, porque no está en nuestro, no pertenece a nuestra naturaleza. Por eso, nosotros que estamos creciendo, y debemos crecer con esto, con la palabra de Dios, a través de la oración, del estudio bíblico, de autoexaminarnos, todas estas cosas es crecimiento espiritual. Así que qué bueno saberlo todo esto acerca de los medios de gracia. Y realmente estamos recibiendo mucha, mucha enseñanza muy profunda. Así que agradecido a Dios por permitir perseverar en todo, en cada enseñanza y poder estar sabiendo que todo tiene su sacrificio, pero es un sacrificio hermoso cuando lo hacemos para Dios. Así que me- valoro mucho todo esto, lo que se está enseñando y siempre en mi deseo quiero estar, no debo estar, porque si no le agrado a mi carne. Así que gracias, gracias Oscarcito y bueno, que Dios trate de a aquellos que no se pueden conectar, y bueno, oramos por ellos para que Dios ponga el querer como el hacer por su voluntad. Así que gracias Dios lo hace, Oscarcito Dios y lo le hace. animo, le animo que, le animo que siga enseñando la palabra de Dios. Vamos a seguir. Te corrijo un tiempo de los que vos decías que no corresponde a nuestra o no pertenece a nuestra naturaleza, Sí, la la vieja disciplina, naturaleza, a la vieja naturaleza. a la Pertenece a la vieja, nueva sí, porque disciplina es la misma palabra, la misma raíz que la palabra discípulo. Y exactamente. nosotros somos discípulos de Cristo, entonces nos tenemos que disciplinar, No, nos no, tenemos que no, disciplinar, por supuesto yo porque tenemos que llevaba ese aprender del entendimiento. maestro, claro. Entonces Así tiene es, que así ser es. parte de nuestra nueva naturaleza y la es. Lo que Claro, pasa es que es claro. difícil, a la que no le agrada es a nuestra carne. Sí,
Así me pasa a la mañana. Yo utilizo la mañana levantarme para orar, para leer la palabra. Y a veces empezar cuesta, pero cuando ya empezás es como que te lleva más, y a veces se me pasa el tiempo y ya salgo tarde de la casa. Pero Y sí, es lindo poder entrar en esa, ¿cómo se llama? En la presencia del Señor y bueno, y saber que nosotros por gracia creemos en Dios y obedecemos a Dios y perseveramos en esto, en la palabra, en en las promesas del Señor y no desmayamos, porque el Señor es el que nos alimenta esa fe para no desmayar. amén. Que bueno, y así es. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra entonces y nos despedimos. Padre Santo, bendito Señor, nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque eres bueno, Señor, porque nos enseñas, porque nos das la seguridad de que somos tus hijos por medio de tu Espíritu, Señor, nos das esa seguridad, nos das ese discernimiento para poder estar convencidos plenamente de que tu salvación es de principio a fin una obra tuya, no nuestra, no intervenimos para nada. Solo es tu gracia, Señor. Hasta la fe que nos diste es tuya, no es nuestra. Gracias, Padre Santo. Gracias porque no hay más palabras para expresar lo que sentimos en este tiempo más que agradecimiento y te queremos dar gloria a tu nombre porque solo tú la mereces, porque esta obra maravillosa que has hecho en nuestra vida, Señor, que nos garantiza la vida eterna, es algo tan maravilloso que no tiene palabras para expresarlo. Gracias, te pedimos que de regreso a nuestros hogares podamos tener un buen descanso esta noche, podamos tener un buen día mañana, que sea un día para tu gloria, Señor, en el que pongamos por práctica todo lo que vamos aprendiendo, podamos esforzarnos en la oración, podamos esforzarnos en todos y cada uno de los medios de gracia que tú nos pones a disposición para que podamos hacer las cosas cada vez más de acuerdo a tu voluntad, conforme a las buenas obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.